Bienvenido nuevamente a su programa legal. El día de hoy me encuentro con el doctor Juan Camilo Medina. Él es abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, docente universitario, y por esa razón lo hemos invitado el día de hoy nuevamente a que nos hable de un tema muy especial que ustedes nos han pedido, y es el tema del bono pensional. Doctor Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctor Germán, por la invitación. Muchas gracias por darme la oportunidad de resolver estas preguntas a todas las personas que nos ven y nos siguen, con el fin de aclarar estas inquietudes relacionadas con el bono pensional. Bueno, vamos directamente al grano, como decimos aquí en Colombia. ¿Qué es el bono pensional? Listo, el bono pensional constituyen los recursos que sirven para financiar una pensión. Listo, entonces partamos de ahí. Bono pensional, financiar pensión. Con posterioridad en la charla iremos indicando que muy seguramente para otro tipo de prestaciones económicas no será procedente bono pensional, con algunas excepciones. Pero entonces el bono pensional son los recursos que contribuyen a financiar la pensión, sea en su modalidad de capital o sea en la modalidad de semanas. ¿Por qué? Porque el bono pensional se aplica o se predica tanto del régimen de ahorro individual con solidaridad como el régimen de prima media. Esto es, Colpensiones régimen de prima media y régimen de ahorro individual con solidaridad los fondos privados. Entonces, en cualquiera de los dos regímenes es posible o procedente los bonos pensionales. Bueno, tengo entendido que existen diferentes tipos de bonos pensionales. Hablemos un poquito sobre eso para que le aclaremos a los televidentes cuáles son esos tipos de bono o en qué se diferencian el uno del otro. Listo, entonces hay varias modalidades de bono pensional. Vamos a hacer referencia a dos, que son las más importantes, porque también hay bono pensional para los de Ecopetrol, hay bono pensional para los del Congreso. Pero en este caso hagamos alusión a los bonos tipo A y tipo B. Los bonos pensionales tipo A se aplican o se predican de aquellas personas que se encuentran afiliadas a Colpensiones y se trasladan al fondo privado. Mientras que el bono pensional tipo B se predica de aquellas personas que prestaron servicio en entidades públicas y que no fueron cotizados, o que si fueron cotizados a cajas o a entidades. Entonces, en esas situaciones estamos hablando de bono pensional tipo A y bono pensional tipo B. Uno se predica de aquellas personas que trasladan al RAIS, o sea, a los fondos privados, y otro se predica de aquellas personas que prestaron sus servicios en entidades públicas o que cotizaron en cajas. Esas serían las personas que serían beneficiarias de los bonos pensionales o las situaciones en las cuales el bono pensional sería procedente. Ok, pero entonces requisitos como tal. Listo. Entonces vamos a hablar del bono pensional tipo A. Entonces, para que dicho bono se pueda configurar es necesario primero que la persona se traslade al fondo privado. Una vez se traslade al fondo privado es necesario que ese bono pensional esté constituido por más de 3 años, o sea, 150 semanas. Si la persona cotizó en Colpensiones menos de 150 semanas y se trasladó a un fondo privado, no hay derecho a bono pensional. Pero si la persona cotizó más de 150 semanas, esto es 200, 300, y se trasladó al fondo privado, tendrá derecho al bono pensional. En simples palabras, ¿qué es el bono pensional? Un título valor. Un título valor que se expide en pesos y a nombre de la persona titular de esa cuenta. Entonces, es un documento en el cual se indica o se hace alusión que la persona cotizó, un ejemplo, 300 semanas y que esas 300 semanas están discriminadas de la siguiente manera, y ya ese documento se va a ver reflejado en la historia laboral una vez se materialice ese traslado de afiliación. Entonces, en simples palabras, eso es un bono. Son las semanas que me son trasladadas a el fondo privado para financiar mi pensión. Ese bono pensional se va a materializar ¿en qué? En dinero. Y ese dinero va a la cuenta de ahorro individual con solidaridad. ¿Eso va a qué? Permitir financiar mi pensión. O sea, que no es que le den ese título valor, haga cuenta un cheque, no es que le den ese título valor para que él se lo gaste, lo tiene que llevar al fondo a donde correcto. Se está trasladando. Exacto. Entonces, el fondo hace sus trámites internos con la entidad, con la nación o con la caja, verifican que la información sí sea bien, correcta, y ya una vez esté correcta, ya proceden a incluirlo en la historia laboral y a incluirlo en la cuenta de ahorro individual. Ese dinero, y es una equivocación o es algo que la mayoría de las personas piensan, que ese dinero se lo dan al afiliado, que se lo dan al trabajador. No, esos dineros son para financiar una pensión. Y obviamente, como son para financiar una pensión, hacen parte de la cuenta de ahorro individual o hace parte de las semanas para ajustar el número de semanas requeridas para pensionarse. O sea que para que el tema del bono pensional sea viable, tiene que hacerse el traslado antes de un término, porque la ley, si no estoy mal, establece un término máximo para poderse trasladar de fondos, ¿no? Exacto. Para uno poderse trasladar de un fondo privado a un fondo privado son 6 meses.
mientras que para trasladarse de Colpensiones a un fondo privado o viceversa son 5 años. Aquí hay que tener muy claro, solamente se podrán trasladar aquellas personas que le falten más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión. Me explico. Si la mujer se pensiona con 57 años, deberá efectuar el traslado a Colpensiones cuando le falten 47 años, menos de 47 años. Si excede los 47 años, ya no podrá hacer el traslado, con unas excepciones. Y en el caso del hombre, el hombre se pensiona con 62 años. Para efectuar el traslado es necesario que lo haga antes de cumplir los 52 años. O sea, se pueden trasladar faltándole menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión. Si lo hacen ya después de ese término, no podrán hacerlo. Tendrán que iniciar otros trámites diferentes, pero administrativamente no será posible efectuar ese traslado. Entonces, una pregunta adicional. ¿Ese tema del bono pensional va a nombre del cotizante, pero se lo entregan al cotizante o se lo entregan directamente al fondo donde él se va a trasladar? Exacto. Esas negociaciones las hace directamente el fondo, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Estuve afiliado en Colpensiones 5 años. Colpensiones, yo efectué el traslado para un fondo privado. ¿Qué hace el fondo privado? Hace unos trámites, unas negociaciones con Colpensiones para que trasladen esas semanas que en su momento fueron cotizadas. Una vez ya se realicen esos trámites, esas negociaciones, esos dineros proceden a ser parte de la cuenta de ahorro individual. O sea, esos dineros nunca van a estar a nombre del afiliado, pero para su uso particular, sino que van a estar a nombre del afiliado, pero para financiar, aumentar el capital que tiene ahorrado en la cuenta de ahorro individual. Sabes que nos llegan muchas preguntas de los televidentes de Canal CNS Medellín relacionadas con qué es mejor, si los fondos privados o los fondos o el fondo público, porque solamente es uno, ¿no? Listo. Frente a esa pregunta, pues uno tiene que primero mirar la condición particular del afiliado. No a todas las personas les conviene estar en Colpensiones, sino a todas las personas les conviene estar en un fondo privado. ¿A cuáles sí, a cuáles no? Exacto. ¿Qué persona les conviene de pronto estar en un fondo privado? A la persona que cotice con un salario mínimo. ¿Por qué? Porque esa persona en el fondo privado se va a pensionar con 1.150 semanas. Mientras que si está en Colpensiones, se va a pensionar con 1.300. Entonces vemos que hay una diferenciación en semanas, 150 semanas. Entonces, para una persona que cotice con un salario mínimo, lo recomendable sería un fondo privado, porque son menos semanas. Igual, tanto en Colpensiones como en el fondo privado, va a recibir un salario mínimo. Esa sería como a la primer grupo de personas que le conviene estar en un fondo privado. También a quién les puede convenir estar en un fondo privado, aquella persona que no va a cumplir con los requisitos para pensionarse por vejez. Entonces es aquella persona que tiene cotizadas 600 semanas, 500 semanas, no alcanza a ajustar ni el capital ni las semanas. Entonces, ¿será posible que esa persona esté en un fondo privado? ¿Para qué? Para que al momento de reclamar esos dineros también le devuelvan los rendimientos financieros. Eso es lo que se conoce como devolución de saldo. Entonces, para esa persona que no alcanza a cumplir con esos requisitos para pensionarse, lo más recomendable sería estar en un fondo privado, porque le devuelven aportes y rendimientos, mientras que la persona que está en Colpensiones solamente le van a devolver lo efectivamente cotizado. Si yo cotizaba 200.000 pesos, esos 200.000 pesos me los van a devolver. En cambio, en el fondo privado es esos 200.000 pesos más rendimientos financieros, que es mucho más que lo que podría reconocer Colpensiones. Entonces vemos que ahí también a esas personas le favorecería más estar en un fondo privado. Había escuchado yo que hay personas en las que de pronto no se encuentran en la capacidad de poder realizar sus aportes a pensión, porque si no estoy mal, las personas en Colombia que cotizan, digámoslo, así es lo que llaman en Pila o en ARU, ¿cierto? Esas personas hacen cotizaciones tanto a salud, pensión, pero la de pensión, hay gente que dice, yo solamente quiero cotizar a salud, y le dicen, no, es que también tenés que cotizar a pensión porque es obligatorio. Si no estoy mal, hay una entidad del Estado que le puede estar cotizando a esa persona el tema de pensión y solamente entrar a pagar la salud, que eso es como para las personas que están dentro de, digamos, dentro del marco estatal, están categorizados como personas de escasos recursos. Exacto, eso es cierto. Actualmente existe Colombia Mayor, ya no se llama Colombia Mayor, pero la gente lo conoce por Colombia Mayor. Ese programa que permite que el Estado te financia una parte de la pensión. Aproximadamente, si no estoy mal, son por ahí 30, 40.000 pesos que tiene que pagar el afiliado, ¿sí? Por concepto de pensión. Y el Estado ajusta la diferencia. Y esos aportes se van directamente al fondo de pensiones. Y eso es como si estuviera la persona cotizando en su totalidad, porque esos aportes van a valer sobre el 100%. Es importante tener presente que Colombia Mayor o Fiduagraria solamente es procedente para aquellos que se encuentren afiliados en Colpensiones.
no es procedente para aquellas personas que se encuentren afiliadas a un fondo privado. Y obviamente para ser beneficiario de ese subsidio, de esa ayuda por parte del Estado para financiar o pagar mi pensión, es necesario cumplir unos requisitos de edad, de semanas, de situación económica, porque es necesario que cumplan unas condiciones, madre cabeza de familia o campesino, ¿sí? Entonces, ¿es procedente o es posible realizar esos aportes a través de Colombia Mayor o Fido Agraria? Y esos aportes pues van a ser aportes normales como si hubiesen realizado en condición de independiente o en condición de dependiente. Muchas personas le tienen miedo a los fondos privados y no tanto al público porque dicen que el Estado nunca se quiebra, que el Estado sí o sí siempre va a existir y siempre va a tener que responder en el caso de las personas que puedan adquirir la pensión, en ese caso en el fondo público que dice que le da RPM, régimen de prima media, es decir, Colpensiones. Pero porque es que en últimas los fondos privados en cualquier momento se pueden ir a quiebra. Estos fondos se encuentran asegurados, pueden entrar a responder por los aportes que hacen los cotizantes. Listo. Lo primero que quiero aclarar es que no es viable o no es bien satanizar los fondos privados, ¿sí? Los fondos privados no son tan malos. Hay que mirar las condiciones particulares que puedan beneficiar al afiliado. Pero reitero, tiene sus bondades, tiene sus beneficios, como también tiene sus desventajas y sus consecuencias negativas para el afiliado. Eso es lo primero. Lo segundo, pues no es tan fácil que digan que un fondo privado va a quebrar o se va a cerrar, ¿sí? Primero porque ellos cuentan con una aseguradora y segundo porque entre los principios constitucionales y lo consagrado en la Constitución, pues el Estado también es garante del sistema pensional. Entonces, en una situación extrema que llegase a pasar, pues sería procedente que el Estado entre también a responder por esos pagos de esas pensiones o las aseguradoras. Entonces no es tan fácil que esas entidades de pensiones privadas se quiebren y los afiliados queden sin ningún respaldo jurídico. Pero, o sea, esas entidades son privadas, son de personas naturales. Si las personas naturales dan un mal manejo a los fondos privados, si se quiebran los fondos privados, ¿no se quiebra esa persona? O sea, que el Estado tiene que entrar a responder. Exacto. Incluso es que el Estado es el garante de vigilar que los fondos privados estén actuando bien. Si el Estado no está vigilando, venga, ¿qué está pasando fondo de pensiones? ¿Usted por qué está haciendo esto mal? Responde solidariamente. Exacto. Uno podría entrar a predicar esa responsabilidad del Estado para reconocer y pagar la pensión, ¿sí? Entonces, eso es en virtud de lo establecido en la Constitución. El Estado vigilará que los sistemas funcionales funcionen de la mejor manera y que cumplan con lo presupuestado en la ley. En época de pandemia, muchas personas empezaron a hacer publicaciones en redes sociales manifestando que estaban perdiendo plata en los fondos privados, porque los fondos privados habían desarrollado inversiones y esas inversiones se fueron a pique, dado el tema de la contingencia sanitaria, porque en muchas partes del mundo, no solamente en el país, empezaron a cerrar y eso hizo que las bolsas cayeran. ¿Qué se les puede decir a este tipo de personas? ¿Estos dineros se pueden recuperar? Porque en últimas, como bien se sabe, las personas que están jóvenes y que ingresan a este tipo de fondos se le ponen o se les catalogan en inversiones de alto riesgo. A medida que va avanzando en su edad, los riesgos en esas inversiones son menores. Listo. Frente a esa situación, es pertinente indicar lo siguiente. Las pensiones en los fondos privados dependen de muchos factores. Uno de esos factores es el grupo familiar, también otro factor es la edad. La edad también es un factor que permite determinar el monto de la mesa pensional. Y también será otro factor, el mercado, la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque las pensiones están sujetas al mercado de valores. En la medida en que las acciones o esos títulos valores aumenten significativamente, pues también se verán reflejados en el monto de mi mesa pensional y en mi cuenta de ahorro individual. Si el mercado de valores disminuye, pues eso también afectará de manera significativa el monto que yo tenga ahorrado en mi cuenta de ahorro individual e incluso en mi pensión. ¿Listo? Eso por un lado. Lo segundo es que actualmente existe la posibilidad de que un afiliado al fondo privado escoja el riesgo al cual quiera estar expuesto, a un riesgo alto, a un riesgo bajo o a un riesgo medio, ¿sí? Por lo general, riesgo alto es para los jóvenes, que son personas que le faltan mucho para pensionarse. ¿Por qué? Porque con ese dinero el fondo de pensiones podrá hacer inversiones mucho más riesgosas, mientras que la persona que está próxima a pensionarse pues va a tener un riesgo bajo, porque como ya está próxima a pensionarse, pues no se podrá aún usar esos dineros de manera que le puedan generar un riesgo para el afiliado o para el próximo pensionado. Entonces, eso es viable
en la ley y eso está permitido para los fondos de pensiones. Ya cada afiliado determinará qué es lo que más le conviene y cuáles serán las consecuencias positivas para su situación pensional. Muchas personas nos habían indicado que cuál es la diferencia entre bono pensional y lo que también se conoce como devolución de aportes en los fondos privados o la indemnización sustitutiva de pensión del fondo público. Listo. Entonces, el bono pensional, ya lo dijimos, para financiar pensión. Mientras que la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos solo es propia para aquellas personas que no alcanzaron a cumplir con los requisitos para pensionarse. Entonces, la indemnización sustitutiva es propia de Colpensiones. Son beneficiarios de dicha prestación quienes no alcanzaron a cumplir las 1.300 semanas o la edad, perdón, las 1.300 semanas, porque la edad, pues si la cumplen, podrán entrar a reclamar esa prestación. Si no cumplen con las 1.300 semanas, sí podrán entrar a reclamar la indemnización. Eso hablando de Colpensiones. Hablando del fondo privado, serán beneficiarios de la devolución de saldos aquellos que no acrediten el capital necesario para pensionarse o no acrediten el número de semanas necesarias para una pensión de garantía mínima, que son 1.150 semanas. Si la persona no cumple con alguna de esas dos situaciones, pues tendrá derecho a que le devuelvan esos aportes. Aportes que, como reitero, incluyen también los rendimientos financieros. Entonces miremos que la devolución de saldo y la indemnización es una prestación económica que se reconoce a las personas que cumplen unos requisitos, mientras que el bono pensional son unos recursos, sea en dinero o en semanas, que me permiten financiar una pensión. Entonces ahí radica principalmente la diferencia. Bueno, otra diferencia podría ser esta. El bono pensional va directamente al fondo de pensiones, mientras que la devolución o la indemnización se la pagan directamente al afiliado. Al que cotizó. Al que cotizó. Entonces esa podría ser otra diferencia entre bono pensional, devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Una pregunta adicional. La persona que le hacen la devolución de sus aportes, suponiendo que están cotizando o que estuvo cotizando en el sistema privado o en cualquiera de los sistemas privados, o la indemnización sustitutiva de pensión cuando cotizó en este caso en el RPM, Colpensiones, esta persona el día de mañana necesita seguir haciendo aportes porque pues en cualquier momento se puede enfermar, entonces quiere seguir cotizando. ¿A esta persona le toca seguir cotizando a pensión? Listo. ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando uno reclama una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva de la pensión, uno tiene que aportar un formulario dirigido al fondo de pensiones indicando que se encuentra en imposibilidad de continuar cotizando. ¿Listo? Entonces, a partir de esa situación, el fondo de pensiones dice, usted se encuentra imposibilitado, ya no puede efectuar más aportes. Lo segundo es que, como ya disfruta de una prestación económica, ya esa persona también, cuando comience a laborar como dependiente, solamente le tendrán que realizar los aportes correspondientes a salud y a riesgos laborales. En pensión no tendrá que cotizar, ya eso se considera como un exonerado parcial. No tendrá que realizar aportes a pensiones, pero sí en salud o en riesgos laborales si comienza a prestar sus servicios para una empresa. Bueno, es un tema bastante interesante y frente a ese tema como tal, muchas preguntas han desarrollado los televidentes de Canal CNC. Los invito a que sigan desarrollando todo este tipo de consultas y preguntas por nuestras redes sociales, porque este es el espacio legal donde podemos entrar a discutirlas y debatirlas. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Canal CNC Medellín y esperamos tenerlo prontamente en este canal para entrar a resolver las dudas y las inquietudes que todos los televidentes nos muestren. Muchas gracias por la invitación. Deseo pues compartir nuevamente otros espacios con ustedes con el fin de aclararle a los colombianos muchas inquietudes que tienen relacionadas con su sistema laboral o pensional. Bueno, sigan conectados a los programas de Canal CNC Medellín porque en este su espacio legal estaremos resolviendo dudas e inquietudes. Muchas gracias por la compañía. Cada que es lunes el ciclismo lo sabe. Soy John Jaime Osorio y los invito para que nos acompañen en Ciclismo en Grande, el único debate sobre ciclismo que hay en la televisión de Colombia, aquí por el canal CNC los lunes a las 8 de la noche. Bienvenidos a Ciclismo en Grande, estamos en temporada de pandemia y nuestro... Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos. Lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardao largo. Oído pueblo,
Mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias, y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe. Todo se sabe. Nos vemos pues. Regresa Personajes, con toda la información política y administrativa. Los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés. Personajes, martes y jueves a las 7 de la noche. Y solo aquí, en su canal CNC Medellín.